Hoy vamos a adentrarnos en las plantillas y vamos a destacar las 5 más comunes que todo taller necesita. Vamos a hacerlas, usarlas y te voy a mostrar por qué las necesitas. Solo necesitas un par de piezas de MDF o AAA, algunos recortes de madera dura y, si te quieres lucir, algunos herrajes para acompañarlo. Así que no tienen que ser costosos, así que vamos a empezar. El primero que vamos a hacer no solo es el más sencillo, sino que de hecho durante los últimos 4 años ha sido mi plantilla más utilizada. Y solo utiliza 2 piezas de AAA de 18 mm y un puñado de tornillos. Ahora, como muchos de ustedes, no puedo permitirme una sierra de riel o no puedo justificarla y no puedo almacenar hojas completas de AAA en mi taller. Así que esto es vital y se usará para todas las plantillas que vienen. Estoy usando una guía recta aquí para hacer algunos cortes, pero eso no es vital. Si no tienes una guía recta, todo lo que necesitas hacer es asegurarte de cortar la pieza superior de esta plantilla, dejando el canto de fábrica en un lado. De esa manera, la rectitud del corte que realmente estás haciendo no es tan importante. De hecho, ver un corte con una regla recta muestra exactamente por qué estoy haciendo esta plantilla, porque ese método tiene una falla. Mira cualquier sierra circular y verás que hay una distancia entre la base y la hoja que tienes que tener en cuenta. Esto puede ser complicado. Además, perderás precisión y toma más tiempo. Y al superponer las 2 tablas para hacer esta plantilla, solo necesitas asegurarte de que el espacio hacia la de abajo sea un poco más largo que la distancia de la base a la hoja. Esto obligará a la sierra a hacer un corte y esto terminará siendo la línea de referencia para todos los cortes futuros. Ahora, no uso pegamento para fijar las 2 tablas juntas, ya que hay muchas probabilidades de que la única parte de esta plantilla que llegue a dañarse sea la base. Así que si solo usas tornillos, esto se puede reemplazar o reutilizar fácilmente. Y como extra, justo antes de atornillar las piezas, hazle un pequeño bisel al borde inferior de la pieza superior. Nada lo suficientemente grande como para afectar la dirección de la sierra, solo un espacio para que el polvo fino se acumule y no empuje la sierra hacia afuera. Aunque no es 100% necesario, y luego, con la plantilla terminada, puedes cortar cualquier exceso para crear tu futura línea de corte. Y no olvides marcar el borde que vas a usar. Realmente es así de simple, y la hoja siempre se deslizará a lo largo del costado de la base de la sierra. Así que para el siguiente corte que quieras hacer, simplemente alinea el costado de la base con tu línea de corte y corta. Y eso solo nos deja con un par de consejos extra. Siempre coloca la plantilla, cuando sea posible, en el lado de la tabla que quieres conservar, porque la base realmente protegerá esa pieza de que se astille con la sierra circular, mientras que el otro lado del corte se astillará a menos que uses cinta azul. Entonces, ¿cómo encaja esto en mi flujo de trabajo? Bueno, yo uso esto para cortar una hoja de AAA a un poco más de las dimensiones perfectas para lo que sea que esté haciendo, y luego, una vez que la he reducido a un tamaño mucho más fácil de manejar, la ajusto en la sierra de mesa. Pasemos a nuestra segunda plantilla. Esta es aún más sencilla que la primera y vamos a cortar el AAA usando nuestra primera plantilla. Ahora, sé que no todos tienen una cepilladora, así que no me voy a detener mucho en esta porque solo cumple una función, pero si tienes una cepilladora, esto realmente cambia las reglas del juego. Creo que esto es bastante sencillo. Le dan a una tabla un grosor específico al quitarle una capa de la parte superior mientras la tabla pasa por la máquina. Pero donde pueden fallar es cuando la tabla está combada o torcida. En estos casos, no puedes simplemente empujar una tabla porque no solo puede dejar la tabla completamente fuera de escuadra, sino que también puede ser peligroso. Ahí es donde necesitamos esta plantilla. Y esto es solo una pieza larga de AAA de 18 mm que está cortada a un poco menos del ancho de la regruesadora. Luego, la tabla irregular se fija al AAA, creando así una base plana para que la regruesadora pueda tomar como referencia. Con una tabla torcida, puedes colocarla sobre el AAA fijándola en un área y eso levantará el otro extremo o dejará el centro elevado. Luego puedes calzar esas áreas con cuñas y pegamento caliente hasta que la tabla quede segura. Fijar bien la tabla es una de las cosas más importantes que debes hacer aquí y al hacerlo, básicamente estás engañando a la regresadora para que piense que la tabla tiene una base plana. La máquina entonces se asegura de que la parte superior de la tabla quede plana y paralela al AAA, lo cual puede requerir varias pasadas. Pero una vez que la madera está plana, puedes voltearla y pasarla por la máquina sin el trineo. Con la parte inferior recién aplanada hacia abajo, la regruesadora irá rebajando la parte superior hasta que quede paralela con la parte inferior. Y realmente es así de simple. La única parte de la construcción aquí es atornillar un pedazo de madera en la parte trasera para que funcione como tope. Esto solo añade soporte extra al empujar la tabla a través de la máquina. Dejaré un enlace en la descripción para la pistola de silicón caliente, porque es inalámbrica y me ha servido de maravilla. Pero en la mayoría de los casos, con cualquier proyecto más grande, no solo tendrás que dimensionar la madera en las caras, sino también en los bordes.
De esa manera puedes pegar varias tablas juntas para hacer un panel más grande, por ejemplo, si estás haciendo un tablero de mesa. Ahora, contrario a lo que yo creía al principio cuando empecé, estos bordes en realidad no necesitan estar a 90 grados perfectos para que esto funcione. Solo necesitan unirse de manera que la tabla en general quede plana. Así que, por ejemplo, un borde de 89 grados se unirá con un borde de 91 grados y hará que las dos tablas queden planas en general, ya que los dos ángulos suman 180 grados. Ahora, la forma más común en que hago esto en tablas más delgadas es usar la técnica del libro y cepillar ambos bordes juntos, de modo que un ángulo contrarreste al otro si hay algún error respecto a los 90 grados deseados. Pero el problema con las tablas más anchas aquí es que el ancho combinado es mayor que el ancho de un cepillo de junta. Los expertos aún pueden cantear cada tabla por separado, eso está muy por encima de mi nivel, así que necesito una guía, y esta puede ser tan simple como quieras. Los ingredientes básicos son un poco de triplay y un par de abrazaderas, y con eso tienes opciones. La tabla puede correr a lo largo de la guía o puede deslizarse en la ranura de la sierra de mesa. Alineas el borde que quieres cantear con el borde del triplay. Mientras el triplay siga el borde de la hoja de la sierra de mesa, sabes que vas a obtener un corte recto y limpio en la madera. No solo eso, sino que si tu sierra de mesa está bien ajustada, el borde también quedará a escuadra. Pero aquí está la parte ingeniosa. Si vas alternando la orientación de tus tablas, también eliminarás cualquier discrepancia de ángulo, muy parecido a la técnica del libro. Cómo decides entre hacer que se deslice por la ranura o por la guía depende totalmente de ti. Yo elegí el que se desliza por la ranura porque me parece más fácil para principiantes. Menos margen de error y más control. Ahora te mostraré ese método. Tus sujetadores son la primera decisión que debes tomar. Si no tienes una fresadora o no quieres invertir en el sistema Match Fit como yo lo hice, entonces te sugiero que fijes las abrazaderas directamente a la tabla. Pierdes un poco de versatilidad, pero es la manera más fácil. Las abrazaderas en el sistema Match Fit funcionan con una serie de ranuras de cola de Milano hechas con fresadora, y como he mostrado en muchos videos hasta ahora, en realidad es un método más barato que el T-Track. Hay una fresa Match Fit para cola de Milano si no te importa gastar un poco más. Pondré el enlace en la descripción. Cuántas ranuras hagas depende de ti. Hay suficiente material en una hoja de triplay de 18 milímetros para no perder integridad si tienes dos a lo largo y una cada 200 milímetros más o menos, como yo lo hice. La última pieza de la plantilla es el riel. Estoy usando madera dura. Estoy usando sapelli para esto porque tengo algunas tiras por ahí. Solo la corto casi a medida en la sierra de mesa, un poco más delgada que la profundidad de la ranura pero un poco más ancha, y luego la ajusto usando un cepillo de bloque. Aplica un poco de cera al final y se deslizará muy bien sin ningún juego. Si termina quedando un poco delgada o se contrae en un apuro, puedes corregirlo con unas cuantas capas de cinta azul en el lugar correcto. Los rieles de metal o incluso los de plástico funcionarán mejor si experimentas grandes cambios de temperatura y humedad. Y finalmente, al colocar el riel, asegúrate de que la tabla sobresalga un poco de la hoja. Nos ocuparemos de eso en unos momentos. Y como al usar cualquier trineo con rieles, necesitarás extender las ranuras de tu sierra de mesa hacia tu mesa de salida. Y no aprietes demasiado los tornillos porque eso podría hacer que el riel se expanda. Una vez que todo eso esté listo, puedes pasar el trineo por la sierra por primera vez para crear el borde de corte y con eso la referencia para todos los cortes futuros. Con la plantilla terminada, hay un par de áreas que necesitamos limpiar. Acabo de rebajar algunos de los bordes más filosos con mi práctica rasqueta. Voy a poner un enlace a eso en la descripción. Vale la pena mencionar que el único borde que no quieres rebajar es el borde que va junto a la hoja de la sierra de mesa, porque ese es el que sirve de referencia para tu línea de corte. Y si decides cambiar la hoja por una de corte más delgado, también tendrás que tener eso en cuenta. Pero esto no sirve solo para una cosa. Puedes usar esta plantilla para cortes en ángulo, para cantear, para cortes pequeños que no sean a escuadra y para muchos otros trabajos. Y con solo unos pequeños ajustes, se abre todo un mundo de otras plantillas para la sierra de mesa, y cada uno de ellos aumentará las posibilidades de tu sierra de mesa, la precisión y, lo más importante, la seguridad. Pero las herramientas eléctricas no son lo único que mejora con una plantilla. También puedes mejorar tus herramientas manuales. Pero no te preocupes, las siguientes dos plantillas no son solo para carpinteros que usan herramientas manuales. Todo carpintero en algún momento necesita un cepillo manual y una sierra. Y una plantilla puede reducir tu tiempo de aprendizaje y eliminar errores al mismo tiempo. Así que vamos a empezar con el primero. Esto es una tabla de escuadrar. No lo subestimes, diciéndote que solo es para carpinteros expertos en herramientas manuales. La verdad es que esto es para cualquiera que tenga un cepillo manual. Su función, muy simple, es escuadrar tu madera en ambas direcciones, ya sea en la testa o, si es lo suficientemente corta, en la veta longitudinal.
Pero la testa suele ser su uso más común. En cuanto a qué cepillo manual funciona mejor, bueno, eso lo veremos en un momento. Pero primero, aquí te muestro cómo hacer una tabla de escuadrar. Y para ser totalmente honesto, este es exactamente el método de Rob Cosman, sin adaptaciones. Él es el experto y voy a poner el enlace a su último video detallado sobre cómo construir una tabla de escuadrar en la descripción. Todo lo que estoy haciendo es mostrarte que incluso alguien tan inepto como yo puede hacerla, así que no tengo ninguna duda de que tú también puedes. Así que aquí están los materiales. Vas a necesitar una base. La mía es de AAA de 18 mm y he hecho 2, lo cual tendrá sentido en un momento. Las mías miden 2 pies por 1 pie. Y en este punto realmente no importa qué cepillo uses, ya que todos son bastante similares en altura. Pero asegúrate de que quepa de lado en el borde de la base y que no se caiga. Y luego corta un pedazo de AAA de 12 milímetros para llenar el espacio que queda. Mientras más recto sea el borde que queda junto al cepillo, mejor, ya que este será la referencia por la que correrá el cepillo. Si pasas el cepillo por el borde ahora, el hierro o la cuchilla se clavarán en el AAA y harán tu trabajo mucho más difícil. Así que lo que hace Rob, y es una genialidad sencilla, es cortar un rebaje a lo largo del borde largo. Yo hice el mío de aproximadamente la mitad a 1/3 de la curva de la hoja de la sierra de mesa y dejé 3 milímetros de madera para que el cepillo pueda deslizarse. Es ingenioso porque la cuchilla del cepillo no llega hasta el borde de la base. Esto significa que la cuchilla ahora puede moverse sin hacer ningún trabajo hasta que agregues tu pieza para escuadrar. Por seguridad, haz este rebaje con calma y sube la hoja de la sierra de mesa poco a poco, usando tu AAA como referencia para el cepillo hasta que estés satisfecho. Y ahora el encolado. Y este es otro de los trucos geniales de Rob. El cepillo se atorará en la tabla de escuadrar si alguna vez se curva hacia arriba como una sonrisa cuando la miras de lado. Así que para evitar esto, forzamos una curva hacia abajo. Y con eso me refiero a que, si tu tabla de escuadrar está sobre el banco, quieres que se vea así. No quieres que se vea así en casos extremos. Quiero decir, a simple vista probablemente se verá plana. Ahora, Rob usa MDF, que generalmente es más plano que el AAA, así que él tiene que forzar una curvatura hacia abajo. Nuestro AAA, siendo bastante barato, ya tiene una curvatura en una dirección, pero de todos modos usaremos el mismo método. Primero que nada, toma la segunda base idéntica de 18 milímetros que cortamos, marca el centro y luego divide cada una de esas mitades en tercios. Vamos a usar cinta para crear una forma o molde con una curva suave. En la línea del medio estoy poniendo 5 capas de cinta de pintor y luego van a ir bajando gradualmente mientras más nos alejamos. Ajusta este número si tienes cinta más delgada, aumentando las capas. Así que con 5 en el centro, en las siguientes líneas hacia afuera de cada lado, vamos a poner 3 capas de cinta de pintor y luego en las 2 líneas más alejadas, una capa. Esto crea una pequeña protuberancia y la parte final del truco es poner todo sobre la superficie más plana que tengas y asegurarlo todo. Una vez que esto haya curado, puedes soltarlo todo y la ligera curva permanecerá. Y ahora podemos hacer las piezas finales. Para el tope de cepillado puedes usar cualquier madera dura, solo necesita ser un poco más dura que el pino y debes trabajarla para que el borde frontal quede plano y perpendicular a la base. Para esto, simplemente me tomé mi tiempo usando un cepillo manual, quitando capas gradualmente y probándolo con una escuadra confiable. Ahora, antes de que coloquemos el tope de cepillado, hablemos de cuál cepillo es el mejor para este accesorio. La verdad es que funcionará bien con cualquiera de estos cepillos manuales. Aunque un número 4 o más corto podría ser un poco más complicado debido a la suela más corta, ya que esta es la parte que usamos como referencia para mantener el cepillo a escuadra sobre la madera. Personalmente, en cuanto a longitud, yo sugeriría un número 5 como perfecto. Sin embargo, el mío no cumple con el segundo criterio, que es absolutamente vital. Como el cepillo se usa de lado en la tabla de ingletes, el costado debe estar a escuadra con la suela para que funcione. Ahora, mi cepillo Stanley Sweetheart más nuevo sí está a escuadra, pero me resulta mucho más difícil de sostener en la tabla de ingletes porque el soporte de la cuchilla no está en posición vertical como en un cepillo normal. Así que, por esas razones, uso mi Stanley número 7, todo maltratado y soldado, porque a pesar de todos sus defectos, funciona perfectamente. Pero en realidad, si lo único que tienes es un cepillo número 4, aún puedes hacerlo funcionar. Aquí puedes ver que he sujetado mi cepillo más largo al borde de la capa de AAA de 12 milímetros. Esto es para poder tomar como referencia los 90 grados respecto al tope de cepillado, y al hacer esto, estamos tomando como referencia el rebaje de 3 milímetros que dejamos en lugar del borde superior del AAA. Puedes tomar como referencia la parte superior del AAA de 12 milímetros y funcionará perfectamente bien. Yo solo descubrí que el mío era un poco menos preciso, quizá 1 milímetro a lo largo del ancho del tope de cepillado, lo cual está bien. Ten cuidado de no permitir que la madera se deslice al prensarla con pegamento y deja alrededor de 1 milímetro de espacio entre el hierro y el extremo del tope de cepillado.
Una vez que estés seguro de que está a escuadra y un poco fijado, puedes asegurarlo con tornillos desde la parte trasera. Yo solo avellané los míos para evitar rayones, y ese es tu tablero de escuadrar. El último trabajo depende de ti. Si quisieras, podrías simplemente sujetar esto directamente a tu banco, o ver cómo se construye la siguiente plantilla y decidir si quieres usar agujeros para topes de banco. Pero en mi caso, solo voy a fijar otro pedazo de madera a la base, así encajará perfectamente contra mi banco de trabajo. Y luego lo último es probarlo y practicar. Hay varias técnicas diferentes que la gente usa con estos. Y aquí es donde me aparto por completo del tema y digo que recomiendo la forma en que Rob Cosman usa el suyo. Tu siguiente paso, si eres nuevo en esto, es echar un vistazo a cómo lo hace él. Pero no antes de que hagamos la siguiente plantilla, porque eso también es útil. Vamos a llamar a la siguiente plantilla un gancho de banco con un giro. Para esta, solo toma el pedazo de triple que cortamos antes, ya que este será la base. Necesitarás otro pedazo de madera dura de desecho que sea aproximadamente del ancho de la tabla, menos como 1,5 pulgadas de cada lado. No tienes que ser exacto. Esto va a ser nuestra guía para la sierra. Ahora, si quieres que esto sea una plantilla simple que solo te ayude a cortar en escuadra, todo lo que necesitas hacer es fijar esa madera dura a la base y prácticamente ya terminaste. Pero a diferencia de muchos topes de banco que ves, no vamos a fijar el tope en la parte superior de esto. Como quiero que el mío sea un poco más fácil de usar, primero voy a hacer una serie de cortes en la madera dura. El primero es cortar aproximadamente 1 pulgada a lo largo de un borde. Esto nos da un frente recto para el tope. Luego, 2 cortes de 45 grados que son paralelos y nota aquí que estoy cometiendo un error crucial. Intentaré arreglar eso más tarde, pero para evitarlo desde el principio, elige una pieza de madera dura, lo suficientemente gruesa como para ser un poco más gruesa que la mayoría de la madera que vas a cortar en este dispositivo. La mía aquí tiene solo alrededor de 1 pulgada de grosor, 2 hubieran sido mejor. Y para cortar los ángulos de 45 grados, solo usé mi guía de ingletes, pero vale la pena mencionar que podrías sujetar esto a la plantilla de escuadrado o usar una sierra de inglete, una sierra de mano, lo que tú consideres el método más seguro para ti. Cuando me di cuenta de que mi tope era demasiado delgado, decidí cortar la sección superior para usarla después y hacerlo más grueso. Ya verás, es un poco improvisado. Para pegar todo, primero fijo la parte frontal recta para que haya una referencia plana para todas las demás piezas. Todo se sostiene con pegamento CA para sujetar al instante y luego con pegamento para madera para darle resistencia. Las piezas en ángulo se pegan asegurando que quede un espacio del grosor de una hoja de sierra entre ellas y todo se atornilla por la parte trasera con tornillos avellanados. Es fundamental perforar previamente los agujeros en la madera dura para evitar que se raje. Ahora empezarás a ver por qué coloqué la tira en el centro en lugar de arriba. En mi trabajo de carpintería, tiendo a usar una mezcla de sierras occidentales que cortan al empujar y sierras japonesas que cortan al jalar. Cada sierra requiere que la madera en la que estás trabajando esté en una ubicación diferente para que esté bien apoyada, y este soporte cubre ambas opciones. Aquí está mi solución rápida al problema del grosor. Ahora, al igual que con la tabla de escuadrar, el último paso aquí es sujetar el soporte firmemente mientras se usa. Si solo quieres usar un tipo de serrucho y no tienes intención de cambiar la tabla de lado, entonces simplemente puedes colocar un bloque en la parte inferior del soporte. En mi caso, quiero la versatilidad y también quiero probar el uso de los orificios para topes de banco aquí. Lamentablemente, los orificios de mi banco no están perfectamente espaciados, así que necesito agregar un poco más de flexibilidad. Si tienes una superficie perforada por máquina, tal vez con CNC, entonces puede que no necesites hacer esto y simplemente puedes tener 2 topes de banco sujetos a la parte inferior de tu plantilla. Sin embargo, mi solución es simple, un tope fijo y un tope deslizante. Es un poco inestable, pero lo suficientemente firme para esta plantilla. El tope deslizante es muy fácil de hacer, solo necesitas que la parte superior quede al ras en 2 lados y que sea más ancha en los otros 2. Este lo hice cuando fabriqué un tope para cepillar en el último video, así que si necesitas más detalles, ahí los encontrarás. Y por favor, no sientas que estás arruinando este accesorio al hacer una ranura donde terminan las sierras. Eso es absolutamente normal y esperado, y vas a hacer varios de estos a lo largo de tu carrera en la carpintería. Pero hay algo que me molesta un poco de esto, y por un momento no pude identificar qué era. Verás, me convencí de que si estaba usando una sierra de empuje, estaría en este lado derecho, y luego, si estaba usando una sierra japonesa de tracción, tendría que voltearla, y por eso la hice para que pudieras girarla. Pero ya hemos establecido que una sierra japonesa de tracción también puede funcionar de este lado, y con los ángulos, si volteas todo como lo planeé, pues no hay diferencia. Es exactamente igual en ambos lados. Así que algunas personas podrían decir que no hiciste lo que planeaste.
Pero yo voy a decir que no solo hicimos un tope de banco que funciona con sierras de empuje y de tracción, sino que también hicimos uno de repuesto del otro lado. Así que si un lado se desgasta, dale la vuelta y trabaja del otro lado. Eso es el doble de eficiencia, lo veas como lo veas. Creo que me puedo permitir decir eso. Pero hay más. Ahora quédate conmigo porque quiero hacerlo de siempre y sobreingeniar esto un poco más como una especie de prueba. Técnicamente, esto ya está hecho. Quiero intentar algo, así que mi gran idea aquí combate la principal debilidad de esta guía para un carpintero principiante, alguien como yo. El problema que siempre he encontrado es que, con un solo punto de contacto, tratar de mantener un corte de 90 grados no es fácil. Así que lo que vamos a hacer es crear una pieza de soporte para permitir 2 puntos de contacto y replicar las viejas cajas de ingletes. Quiero que sea bastante flexible para los diferentes anchos de tabla que vamos a cortar, y para eso solo voy a usar una serie de orificios para espigas, y luego mi guía de espigas Timu, que confieso que es la primera vez que la uso aquí, y con 4 puntos de fijación creo que será suficiente. Tengo que decir que esta pequeña adaptación en realidad ha funcionado de maravilla. Le agregué 2 piezas en ángulo recto en la parte trasera porque, con las espigas más pequeñas y con una pieza de madera dura más delgada, tiende a tambalearse un poco cuando te apoyas en ella. Pero para mí, esto ha eliminado la mayor debilidad para un principiante que usa un tope de banco. Tener 2 puntos de contacto en lugar de uno hace que esto sea mucho más preciso y mucho más fácil de usar. Y recuerda que no tienes que hacerlo para que se vea como este, ni para que tenga la misma forma o tamaño que este. Hazlo con las dimensiones que más te convengan. Hay otra idea que he tenido y que no he probado por una muy buena razón. En vez de agujeros para espigas, ¿qué tal si incrustas 2 rieles en T? Así podrías ajustar la barra de soporte hacia arriba y hacia abajo, y de hecho, sujetar la pieza en la que estás trabajando con ella. Definitivamente es algo que vale la pena considerar, especialmente si vas a usar esto bastante. Yo no lo voy a hacer en este proyecto, pero si veo que no es perfecto, tal vez lo veas en un video futuro. Así que esos son tus 5 plantillas, 2 para tus herramientas manuales y 3 para tus herramientas eléctricas. Voy a corregir algo que dije al principio. Dije que estos eran los 5 que todos necesitan. Confieso que, prácticamente en la misma frase, dije que no todos van a tener una cepilladora de espesor. Me disculpo por eso, pero lleva a un experimento interesante. Échale un vistazo a los comentarios. Cualquiera que diga que estos no son los 5 para todos por esa razón, bueno, ya sabes que no vieron hasta aquí. Para cada uno de ustedes que sí llegó hasta aquí, muchas gracias. Realmente espero que hayan disfrutado el video, espero que haya habido algo útil ahí. Si no lo has hecho, por favor haz clic en me gusta y suscríbete. Y si te gusta este estilo de carpintería, creo que este video es para ti. Si ya lo viste, échale un vistazo a este otro. Elijas el que elijas, muchas gracias, te veo allá.